Aprender sobre artrología, que es el estudio de las articulaciones. Vamos a entender nosotros a una articulación como una conexión entre huesos. Y esta articulación tiene la función de permitir el movimiento. Existen diferentes tipos de articulaciones. Vamos a dividirlas en tres: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. En este caso, las fibrosas pueden ser las suturas, que vamos a ver un ejemplo más adelante, que son inmóviles o pueden permitir algún grado de movimiento. Las cartilaginosas son ligeramente móviles o también pueden ser inmóviles, y las sinoviales son las que son completamente móviles. Las articulaciones que nosotros denominamos sinoviales permiten movimiento, pero ese movimiento no se va a ver igual. Depende de qué tipo de huesos estemos uniendo. Ese movimiento puede ser plano, puede ser como en bisagra, puede ser en forma de una silla de montal o incluso este tipo de movimiento que se llama enartrosis. Las articulaciones que se llaman fibrosas no permiten movimiento, como en el caso de las suturas o en el caso de la gonfosis, que es la articulación que une a nuestros dientes, o permiten un ligero grado de movimiento, como en la sintesmosis. En cambio, las articulaciones que son cartilaginosas pueden ser inmóviles, como en el caso de la sincondrosis, como en este caso estamos viendo que une a las costillas, o pueden permitir un grado de movimiento, ¿verdad? Como es en este caso los discos intervertebrales. Ahora, alrededor de todo el cuerpo, todos los huesos están unidos por articulaciones, pero recordemos que esa articulación no necesariamente tiene movimiento. En realidad, si nosotros hablamos de el tipo de articulación en relación al movimiento, vamos a considerar a las fibrosas como articulaciones que no tienen movimiento, a las sinoviales como las que tienen un movimiento completo, y las cartilaginosas con algo de movimiento, semimóviles. Entonces, así vamos a poder ver a lo largo de nuestro cuerpo diferentes ejemplos acerca del movimiento de las articulaciones. Para esto, si nosotros vemos en el esqueleto humano, los tipos de articulaciones que no tienen movimiento se encuentran en la zona del cráneo principalmente, pero de nuevo también alrededor de la unión con las costillas. Ahora, las que tienen una ligera cantidad de movimiento van a estar relacionadas también a lo que viene a ser el esqueleto axial, ¿verdad? Porque está involucrada la columna vertebral, pero también unas partes de las extremidades. Y las que tienen completo movimiento están alrededor de todo el cuerpo. Viendo un poco más a detalle esto, las que no tienen movimiento se denominan también suturas. Y el ejemplo más representativo son las suturas que encontramos en los huesos del cráneo. Estas suturas están unidas por un tipo de tejido conectivo que va, en este caso, impedir el movimiento, va a que permanezcan los huesos unidos, y la única parte que se va a mover es la área de las mandíbulas, ¿no? Entonces, estas articulaciones sirven como una medida protectora para órganos que son bastante sensibles, como el cerebro, ¿no? También, si nos fijamos en el área del cráneo, tenemos las articulaciones inmóviles, que en este caso están articulando a los dientes con los huesos de la mandíbula, ¿no? Bien. Pasando, en este caso, al hueso que es el esternón, que es el que está uniendo a las costillas, este es otro tipo de articulación que no tiene movimiento. Y cuando hablamos de un ligero movimiento, podemos ir al área de nuestras extremidades inferiores, donde tenemos a los huesos como la tibia, que en este caso están unidos a otro que es la fíbula, y en este caso van a estar unidos por este tipo de ligamento que permite un grado de movimiento, ¿no? Ahora, si nos vamos a la parte de la cadera, aquí los huesos de la pelvis, vemos que están unidos en este caso también
por articulaciones, ¿verdad? Que van a permitir cierto grado de movimiento. Las vértebras, lo mismo. Cuando nosotros vemos a las vértebras, cada vértebra está unida a otra por lo que nosotros denominamos discos intervertebrales. Y estos permiten un cierto grado de movimiento. Pero cuando hablamos de las partes que tienen articulaciones móviles en todo el cuerpo, tenemos varios ejemplos. Y recordemos que ese tipo de movimiento va a variar. Si vamos, por ejemplo, al área del codo, vemos que tiene estos ligamentos, ¿verdad? Y que está articulando a los huesos. Todo esto está encerrado en esta cápsula. Ahora, ¿qué tipo de movimientos tienen acá? Es un movimiento plano. ¿Está bien? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a las vértebras, este movimiento entre vértebra y vértebra es plano. Y si nos movemos en el esqueleto, cada vértebra está unida por este tipo de discos intervertebrales que tienen ese movimiento que ya hemos visto. También podemos ver en la zona de los pies, que se denominan tarsos, este tipo de articulaciones. Ahora sí, si nos movemos a la zona del codo, este codo va a tener un movimiento que se denomina en bisagra. Es completamente diferente al movimiento de, en este caso, las vértebras, si nos damos cuenta. Sí tiene movimiento, pero es un movimiento muy diferente, ¿verdad? Bien, entonces, de nuevo, este movimiento en bisagra está ahí, en el codo. Bien, ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a la primera vértebra, que en este caso es la atlas, vamos a ver que el movimiento es diferente en este caso, ¿no? Este movimiento es como en una silla de montar, como en un pivote. ¿Está bien? Tiene ese tipo de movimiento. Ahora, nos referimos a esta partecita, ¿está bien? A esta parte del atlas y el axis. Ese es un tipo de movimiento como de silla de montar en pivote. En cambio, si nos movemos a la articulación de la mano, vamos a ver que esta es, en este caso, un movimiento diferente, ¿verdad? Es un movimiento que se conoce también como condiloideo. Ahora, en la mano nosotros tenemos varios huesos pequeños. Recordemos que los huesitos cortos de la mano se denominan carpos, que están unidos en este caso al hueso largo que es el radio. ¿Está bien? Entonces estos huesos del carpo tienen ese tipo de movimiento. Eso es lo que le permite a la mano moverse. Entre huesos cortos de la mano también tenemos este tipo de movimiento que habíamos visto, ¿verdad? Es como en una silla de montar, es como en una enartrosis. Bien, ahora, cuando nosotros estamos hablando de otro tipo de movimiento, tenemos que movernos a las articulaciones que están en el hombro, ¿verdad? Este tipo de movimiento es diferente, como podemos observar en la animación. Bien, esto recordemos que estamos viendo en este tipo de articulación. Ahora, recordando un poco de lo que viene a ser el sistema esquelético u óseo, esta articulación se llama cintura escapular, mientras que el mismo tipo de movimiento nosotros lo vamos a encontrar en la cintura pélvica, ¿bien? Que se encuentra en la cadera. Todo tipo de hueso está unido por ligamentos. Y recordemos que estos ligamentos, de acuerdo a qué estructura esté uniendo, va a permitir un tipo de movimiento. Pero ¿cuál es la característica especial acerca de estas articulaciones o ligamentos? Específicamente las que son cartilaginosas son avasculares, lo que significa que no tienen vasos sanguíneos. ¿Y por qué es importante esto? Porque este cartílago, al no contar con vasos sanguíneos, no va a poder tener oxígeno y nutrientes para regenerar, en este caso, a las células que van a ir muriendo producto del envejecimiento natural
o en este caso puede ser también por un exceso de carga, ¿verdad? Una sobrecarga. Y esto va a provocar problemas en las articulaciones como artrosis. La artrosis de rodilla, por ejemplo, es una de las más conocidas y más dolorosas, ¿verdad? Las artrosis en las caderas también, que simplemente son cartílago que se ha degenerado, que no es capaz de regenerarse y que es sumamente doloroso porque en este caso, esta articulación ya no está actuando como un colchón entre hueso y hueso. Entonces, lo que provoca es un dolor extremo, ya que hueso con hueso chocan y eso es sumamente doloroso. Bien, con esto habríamos terminado.